Ez dakit hitz egitean aukendu dezakegun edo ez, bai? Ez. Digo, si hay que quitarse esto, ¿no? Al hablar sí, vale. Se nos va a reñir Sagardui, que está muy combativa últimamente. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko aurkezpen benetan berezi honetara etortzeagatik. Muchas gracias por venir a esta presentación verdaderamente especial. Para mí como diputado de Deportes es un honor acogerlo en la sala de presentaciones de la Diputación. Niretzako ohore handia da aurkezpen hau egitea, arrazoi askorengatik. Eta saiatuko naiz orain esplikatzen arrazoi horiek zeintzuk diren. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Espainiako Eskubaloi Federakuntzari, Gipuzkoakoari, Bera taldeari, Superamarari eta noski Donostiako udaletxeari baita ere, 53. Erreginaren kopa hau Donostian, Gipuzkoan, ospatzeko aukera emateagatik. Es una 43 edición, la verdad que muy esperada en Guipúzcoa. Sabéis que el año pasado no la pudimos celebrar porque, bueno, pues no se daban las condiciones para que tuviera no solamente la repercusión como evento deportivo de primer nivel que es, sino también las implicaciones que tiene desde un punto de vista de compromiso del deporte con los valores y con la presencia social que creo que este año vamos a poder hacer y por tanto es una magnífica noticia. Esaten nuen bezala gogo askoz jasotzen dugun erreginaren kopa da hau. Ez delako bakarrik espectáculo bat. La celebración de la 43 Copa de la Reina de Balonmano en Guipúzcoa, en Donostia, no solamente es un espectáculo, que sin duda es un espectáculo deportivo de primer nivel. También son muchas otras cosas. Para nosotros supone la plasmación de lo que son los valores que pretendemos impulsar en el deporte guipuzcoano. Un deporte que da opción al desarrollo del talento, en este caso del desarrollo del talento del deporte femenino. También nos da opción a que nuestra política feminista de deporte tenga una plasmación concreta, con una visibilización que da un evento como este verdaderamente privilegiado, con un desarrollo de la minicopa que va a permitir también a las chicas cadetes participar y, por tanto, impulsar, como decía, la visibilidad de la cantera, y porque para nosotros el deporte sirve para cohesionar, en este caso al territorio de Guipúzcoa, a la sociedad guipuzcoana y, cómo no, para impulsar las políticas de género en el deporte. Desde un punto de vista deportivo, pues me parece que el hecho de que la competición de mayor relieve de España se celebre en Donosti, en Guipúzcoa, por el compromiso de todos los que estamos aquí, pues también es algo que tenemos que celebrar. Y yo quiero agradecer personalmente la presencia de Andrés, de Martín, de Tati, de Josemi, Fernando e Igor, que están por aquí, aunque no van a participar, por todo el trabajo que han hecho para que se pueda celebrar esta 43 Copa de la Reina de Balonmano, que será desde el 29 de abril al 1 de mayo del año 2022. Como sabéis, en Illumbre, en un sitio privilegiado en Donosti. Eta, besterik gabe, Tatik esplikatuko dizkigu koparen detalle ezberdinak. Bueno, egunon y gracias a todos por venir. Lo primero quiero agradecer a Diputación y Ayuntamiento que hayan hecho posible que esta Copa se juegue en Donosti. También a la Federación Española por confiar en nosotros para esta organización. Para nosotras es un evento muy esperado. La última Copa que se celebró en Donosti fue hace 26 años. Y sumado a que el año pasado no pudimos celebrarla, pues estamos de verdad que con muchas ganas de que lleguen esas fechas. No solo queremos que sea un evento para el balonmano femenino, sino que sirva de integración para cualquier
disciplina deportiva. Así que animamos a todo el mundo de cualquier disciplina a que vaya a Yumbe a disfrutar con nosotras. Recordar también que el día 28, jueves, se hará un congreso de deporte femenino. Justo antes de empezar la competición, ese mismo jueves, habrá un congreso de deporte femenino. Que este evento pueda celebrarse en Yumbe, por su aforo, nos permite cumplir con todas las medidas sanitarias y que pueda ser un evento seguro. Para nosotras no solo es especial que esta Copa se juegue en Donosti, sino que es especial porque creemos que va a ser la Copa del reencuentro de las aficiones con sus equipos y con la Copa, ya que las últimas 2 ediciones, por la pandemia, el aforo fue muy, muy reducido y esas aficiones no pudieron disfrutar de la misma manera que la posibilidad que nos da Yumbe de poder disfrutarlo. Después de esta presentación se abrirá ya la venta de los abonos para esos 3 días. Cada afición, tendrá una sección definida. Se podrán adquirir los abonos en la página web copadelarreina2022.com y animo a todo el mundo, a todas las disciplinas deportivas, a todo Donosti y a todo Guipúzcoa, a sumaros a disfrutar con nosotros de esta Copa, que estoy segura que va a ser un evento que no va a dejar indiferente a nadie. Berriz elkartuko gaituen Kopa. Batzen gaituen Kopa. Guztion Kopa da. Gipuzkoakoa. Emakumeen kirolarena. Emakumeena. Eta gizonena. Guztion. 2022ko Eskubaloiko Erreginaren Kopa. Andrés, no quieras. Egun on guztioi, buenos días. En primer lugar, disculpar la no presencia aquí de Paco Blázquez, que se encuentra en el Europeo de Balonmano Masculino y hasta última hora ha estado intentando venir, pero por temas de PCR y cambios de país, pues le ha sido imposible. Desde la Federación Española pues se está haciendo un esfuerzo por el balonmano femenino. Se acaba de demostrar ahora celebrando un campeonato del mundo en España y es una apuesta grande. Agradecer a la Diputación de Guipúzcoa, al Ayuntamiento de Donosti y al Super Amara Vera que se haga este esfuerzo para poder traer aquí a Donosti esta Copa de la Reina, la segunda, que se va a celebrar aquí y en un enclave yo creo que espectacular, con un gran aforo que nos permite, que ojalá esto de la pandemia nos permita poderlo llenar y disfrutar del balonmano que últimamente nos está cortando mucho. Solamente pues eso, agradeceros y que va a salir todo fenomenal. Gracias, Andrés, por tus palabras. Martín. Eskerrik asko, Arkaitz. Eta mila esker etortxagatik denoi. Egunon, eta, azkena izatea askotan zaila da ez errepikatzea beste guztiak esan duguna, ez, baina saiatuko naiz hoi ez egiten. Gaur Eskubaloiko Erreginaren Kopa agerraldi honetan pozik egoteko arrazoi asko dugu, dudarik gabe gaina. Alde batetikan, elkarrekin egiten erin garen lanaren gatikan. Bai Super Amara Beraberak, Foru Aldundiak, Udalak, Babesleak, Federakuntza, errealitate bihurtu dugu, beraiek esan duten bezala, 26 urte berandugo Donostian berriro ere txapelketa hau ospatzeko aukera dugula, ¿es? Y la Copa de la Reina de Balonmano, además, y en ese sentido quiero aportar, pues va a ser el primer gran evento deportivo de entidad
más allá del baloncesto que se juega habitualmente, que se disputa en Iyumbe, ¿no? Y lo quiero poner en valor tras la construcción de la nueva solera. Esas actuaciones también llevadas a cabo, en este caso por el propio ayuntamiento y a través del Patronato Municipal de Deportes, pues permiten en este momento poder albergar en esa instalación una cancha más amplia, adaptable a la práctica habitual del balonmano, del baloncesto, como viene siendo tónica general, y sumarle ahora, en este caso, partidos y eventos de balonmano. Y este es el primer evento de esas características que se va a poder hacer, y eso es un hecho relevante, ¿no? Un evento, además, que, como comentaban mis compañeros, ya se celebró por última vez en la ciudad hace ya la friolera de 26 años. Este 2022 vamos a poder disfrutar en la ciudad de la Copa de la Reina, con la presencia además de los mejores equipos y de las grandes jugadoras de balonmano femenino, a finales de abril y a principios de mayo. Y esto es un paso muy, muy importante para todos los aquí presentes. En primer lugar, para el Superamara Veravera, nuestro club. En segundo lugar, sin duda alguna, para la ciudad, al poder albergar una competición de estas características por primera vez en este pabellón, que además, como comentaba Tati, cuenta con un aforo importante, que es importante para todos. Para la propia instalación de Iyumbe, al ponerla en valor también con otra actividad, es un hecho relevante, y darle sentido a un equipamiento construido en su momento también inicialmente como una plaza de toros, ¿no? Para el territorio de Guipúzcoa, sin duda alguna, y para poder disfrutar del espectáculo deportivo en directo para toda la afición. Y por supuesto, en último lugar y en el más importante, para el deporte femenino en general y el balonmano en particular, por la repercusión que todo ello conlleva. Este es un primer paso hacia lo que tenemos que conseguir, que es la remodelación de este recinto, que existe y que ha de ir además adaptándose a las necesidades que tiene la ciudad, tanto en el ámbito del deporte como en otros menesteres. Y en este sentido quiero agradecer particularmente la colaboración de la Diputación, de Arcaich, personalmente, de los patrocinadores, de la Federación por adaptar el calendario y, cómo no, el esfuerzo del Veravera y particularmente y personalmente de Tati, porque sé el trabajo que todo eso tiene detrás. Y bueno, en la situación en la que se ha desarrollado, ¿no? Donde el año pasado también había una expectativa que al final no se pudo cumplir. Animar a la afición a que se acerque a Iyumbe y agradecer a todos los que han trabajado para que este evento tan importante para la ciudad y para el territorio sea una realidad este 2022. Nire Atletikan Arkaitz, eskerrik asko. Oso ondo, Martín, eskerrik asko guztioi, gure partetik besterik ez, si tenéis cualquier pregunta, para cualquiera de los que estamos aquí. Sí, me gustaría saber con qué aforo se puede contar en Iyumbe, en el caso de que no, vamos a ser optimistas, de que no hubiera ninguna restricción y se pudiera ir al 100%. No sé si el ayuntamiento sabe. El aforo del recinto en un estado ideal, que no sabemos cuál vamos a encontrar, es en torno a unas 10.000 personas. Es uno de los grandes recintos para poder celebrar eventos bajo cubierta, tanto de balonmano como de baloncesto, como de otras actividades. Pero, bueno, la realidad actual es otra y condiciona muchísimo estas circunstancias en función de en fase de la misma nos podamos encontrar allá por abril-mayo. Sí, perdona, Martín, por seguir con Iyumbe, estáis hablando de la remodelación, ¿cómo va la remodelación? Porque sí que habéis dicho lo de la pista, pero el equipo de baloncesto se sigue quejando, por ejemplo, de que solo hay 2 vestuarios, de que no hay vestuarios masculinos y femeninos, de que no hay vestuarios suficientes, sala de calentamiento, gimnasio, es decir, equipaciones para una cancha que albergue un deporte profesional o un acontecimiento como este. ¿Cómo va eso? Y de aquí a abril vienen muchos equipos, entonces no sé cómo va el tema de los vestuarios. Nosotros vamos habitualmente, vemos los 2 que hay, no sé si se ha construido algo más en otro lado, se va a hacer o cómo está ese tema. Lógicamente es un reto, como todo el mundo puede suponer, importante, donde comentaba en mi exposición, Iyumbe nace como una plaza de toros y se está abordando diferentes fases a la hora de poder, bueno, pues poner el pabellón, la realidad existente, que es algo que tenemos todos los donostiarras y todos los guipuzcoanos en valor. En este momento, efectivamente, cuenta con 2 vestuarios y se está trabajando en la medida de poder albergar, por ejemplo, una de las complicaciones que tiene la celebración de esta Copa, si vemos, es la cantidad de equipos que participa a la hora de poder albergar. Ahí hay una enorme colaboración por parte de todos los integrantes para, efectivamente, ir superando las diferentes dificultades
dificultades que tiene Yumbe, pero es realidad así que en este momento cuenta con 2 vestuarios. Hay diferentes alternativas para darles salidas, pero el objetivo del Ayuntamiento y de las demás instituciones es trabajar, pero no solamente para Yumbe y para todo el complejo deportivo de Anoeta, que bueno, pues tenemos la enorme fortuna de disponer de los espacios que tenemos, pero que requieren, en muchos casos, actualizaciones e inversiones, ¿no? Al final, los requisitos también de seguridad para estos grandes eventos pues requieren de todas estas características. Van las primeras fases. En este momento, las fases que se han realizado han permitido precisamente que podamos albergar lo que es el primer hecho relevante. Sin duda alguna le falta todavía continuidad. ¿Qué supone para la Superamara? De nuevo la Copa a Donosti y la guinda, ya hablando de lo deportivo, sería ganarlo. Hombre, pues sí, la verdad es que para nosotros es algo muy esperado, como he dicho antes. Hace 26 años que no se celebra un evento así. Creo que ya no solo como club pues nos merecemos, no sé si está bien que diga yo esto, traer un evento así y que podamos disfrutarlo en casa. Y si desde luego lo ganamos, pues sería la guinda del pastel. Por otro lado, antes Arkaitz también ha dicho que sirva también pues para conocer y dar a conocer más todavía si cabe, o que sirva de integración, ya no solo, lo he dicho yo antes también, para el balonmano femenino, sino para otras disciplinas, ¿no? Y que se conozca más en sí el deporte femenino y en concreto el balonmano. Creo haberte entendido, Tati, que has dicho que a partir de que acabe la rueda de prensa se ponen a la venta los abonos, ¿no? Claro, pero volviendo a la pregunta de los aforos, ¿sobre qué aforos se trabaja hoy? Imaginaros que esto es el boom, se vende todo y luego no llega, claro, quedan 3 meses. Bueno, no, si iremos paso a paso, lógicamente iremos paso a paso. Ahora no sé si estamos al 50%, si no me equivoco, hasta el 28 de enero puede ser, no me acuerdo muy bien la fecha, sí, 28 de enero, y a partir de ahí pues iremos sobre la marcha, porque claro, eso ya no va a depender solo de nosotros, ¿no? Y Yumbe sí que te permite abrir ahora mismo bastante sitio para la venta, pues debido al aforo, y luego nos iremos adaptando a lo que nos vayan marcando. Bueno, una de que bueno, ya se supo que la Copa venía en principio a Guipúzcoa, no teníamos muy claro si podía ser en Donosti, que era la pelea que teníamos que hacer. Digo pelea porque bueno, no sabíamos si Yumbe podía albergar en ese momento la Copa, si se iba a sacar de Donosti. Nosotros, lógicamente, queríamos que ese evento se realizara en Donosti. Así que nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, que tengo que decir que en todo momento quería que esa Copa se realizara en Yumbe. Y bueno, fue un poco ese el trabajo, ¿no? El que Yumbe llegara para poder realizar esta Copa. Sí que si hubiese hecho el año anterior hubiese sido mucho más complicado y casi imposible. Y bueno, pues de lo malo, retrasándola un año más, pues ha sido posible que pueda hacerse en Donosti. ¿Qué nos queda ahora? Pues yo creo que el trabajo más duro. O sea, creo que es una organización, es verdad que estamos acostumbrados a organizar partidos europeos, incluso alguna fase de grupos, pero la responsabilidad de organizar un evento así y que no solo que los equipos disfruten de esta Copa y no se les olvide, sino que cale en la ciudad y que cale en el territorio, creo que va a ser el objetivo, no solo ganarla. Bai, momentu honetan, egindakoa eginda dago, oandikan gauza asko falta dira pabelloi bat egiteko, Ilunberen helmuga ez da bakarrikan kirolako pabelloi bat izatia, beste behar batzuk ere hiriak bauzkana, han sarrera eta aukera ematia. Orduan, oandikan
zezeneko plaza bat hasieran zan, eta orduan adaptazioa falta dia dudai gabe. Momentu honetan dauzkagun adaptazioakin eskubaloiko kopa egin daiteke. Geho, harremanetan gaude beste erakundeekin, beste administrazioekin ere, hoi dena martxan eta aurrera ateatzeko, ez? Bai, eta hor gure konversazioa dauzkau, zeratik ez da bakarrikan udala, bai Euskal Jarraritza, baita diputazioa, ez? Orduan, eta esan dudan bezala lehen galdetu didatenari, ez bakarrikan Ilunbe, Anoeta, konplejo guztiak, hor deno dakigu zer daukagun, infrastruktura batzuk remodelatutak izan dira, ez batez ere Anoeta zelaia, futbol zelaia, eta mai gainean dauzkau ere mini-estadioa, eta hortikan aurrea ere beste batzuk ari gea zuzenean udaletxetikan egiten, segatikan gure egunerokotasunean erabiltzen ditugunak dira esate baterako Joldi kiroldegia, baina gero hor dudaik gabe beste asko dago hau. Orduan horrekin ari gea lana honetan, eta lana hori frutuak ematen duenean, denon artean azalduko ditugu. Bai. Bueno, hor, organizadorea, aukera desberdinak itxegin genuen, hablamos de diferentes opciones en las cuales la realidad es que en este momento, como comentaba Óscar, contamos con 2 vestuarios y entonces hay diferentes opciones que con el propio organizador del evento pues se están trabajando, ¿no? La que puedes dar salida, pues como veo aquí, a numerosos equipos, además que vamos a tener que albergar en la competición. La fórmula de la rotación de los partidos pues tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Probablemente tendríamos que tener más lugares en los cuales utilizarlos como vestuarios para poder dar las soluciones lo más adecuadas posibles. Pero la realidad es que Ilunbe en esta organización y a día de hoy cuenta con 2 vestuarios, que son los que vienen siendo utilizados en los partidos oficiales de baloncesto. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Sí, si se me permite, aprovechando la presencia del diputado, quería preguntarle por el tema del deporte escolar. El otro día fueron 17 federaciones las que expresaron su discrepancia con la medida de prohibir la competición en el deporte escolar. Ayer la Diputación de Álava también se mostró bastante clara y me gustaría saber cuál es la posición de la Diputación de Guipúzcoa. Gracias. Bueno, pues yo quiero decir que la Diputación exactamente, yo como diputado de Deportes no me he pronunciado públicamente al respecto de esta cuestión hasta ahora, por pues una cuestión de orden institucional, ¿no? Pero tengo que decir que pues tras varias conversaciones con la Viceconsejería de Salud, nuestra petición es la misma que las federaciones y la de todos los implicados en la suspensión de deporte escolar, ¿no? Yo lamento mucho esta situación, me parece que está creando un grave perjuicio contra el deporte escolar, no contra el deporte en edad escolar, porque además uno de los perjuicios que genera es la discriminación entre fichas de Escola Kirola y fichas federativas, lo cual tiene una implicación socioeconómica que a la Diputación no se le escapa, ¿no? Las fichas de las federaciones tienen un coste, el que sea. Hay gente que las puede pagar y hay gente que no las puede pagar. Y yo al viceconsejero le he dicho 3 veces esta semana y la anterior que por favor reconsideren la medida, que es una recomendación, porque los competentes somos nosotros. Pero a nosotros, a mí particularmente no me gusta hacer gamberrismo institucional, con lo cual una recomendación de la autoridad sanitaria para mí es una cuestión a cumplir, pero eso no quiere decir que lo compartamos, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido desde un punto de vista científico que se mantenga una prohibición en competición de deporte escolar, pero no en deporte federado, en chavales, chicos y chicas de la misma edad, que estemos hablando de una medida que, que yo me alegro, pero que no va en la misma línea de la celebración de la tamborrada infantil mañana o del partido que se va a celebrar en Anoeta hoy a la tarde, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, le ha tocado al deporte escolar ser el chivo expiatorio de una situación
yo creo que no se justifica desde ningún punto de vista. Tengo que recalcar que desde que se reanudó el deporte escolar hace más de año y medio, con todos los protocolos aprobados además por la autoridad sanitaria, tanto para los entrenamientos como para las competiciones en vigor, el deporte escolar no se ha mostrado en ningún momento como un foco de problema sanitario añadido o diferente a cualquier otro donde pueda haber concentración de personas. Por tanto, yo creo que esto es una cosa además que compartimos tanto la Diputación de Álava como la de Vizcaya y que se lo planteamos a la Consejería de Salud en la reunión del día 7. Y quiero decir que no es verdad que la medida se tomara por consenso. Otra cosa es que obviamente cada uno en el ámbito que nos corresponde respetamos la institucionalidad de cada uno y si la autoridad sanitaria pide que se haga una cosa, nosotros la haremos. Ahora, no la compartimos. Y yo hoy mismo, un poco antes de venir aquí, le he solicitado otra vez a José Luis Quintas, al viceconsejero de Salud, que reconsideren la medida a ser posible esta misma semana. Y le he explicado cuál es el timing un poco límite para nosotros los jueves a la mañana, jueves a la tarde. Es el momento en el que se pueden anunciar cambios para poder organizar el fin de semana y espero que haya buena noticia este jueves al mediodía. Pero la verdad que no soy muy optimista. Bueno, hoy a la tarde tienen el avi técnico, pero para él, evidentemente, pues todas las medidas de restricciones que hay en vigor en Euskadi ahora, la mayoría de ellas por decreto del Lehendakari, tienen una capacidad o una figura legal mucho más potente que la recomendación que nos hicieron a nosotros y no estamos en la prioridad de revisión. Ahora yo, pues dando la vara, espero que subamos en la prioridad, pero creo que él me lo ha explicado así, que bueno, pues en la revisión en principio las medidas como los aforos que habéis comentado se habían implementado hasta el día 28 continuarán así, salvo las que estén decretadas como prohibición por decreto del Lehendakari, que no es el caso. Así que yo espero que lo reconsideren, pero no soy muy optimista. ¿Alguna cuestión más? No te voy a engañar, yo creo que sí, pero como has dicho antes, creo que somos un equipo que estamos acostumbradas a tener presión, porque somos un equipo que siempre jugamos como favoritas, bien sea en Liga o bien en cualquier evento, ¿no? Es verdad que quizás sea una presión añadida porque pues a nadie le gusta organizar una Copa de la Reina en su casa y irte en cuartos de final, por ejemplo, o en octavos, ¿no? Quieres llegar a la final y ya ganarla, pues como he dicho antes, sería la guinda. También es verdad que están acostumbradas a ello y que tienen que asumir ese rol, ¿no? Que ya llevan tiempo haciéndolo y yo creo que no va a pesar. Sí, quizás un poco más de nervios, pues al final con tu público y en tu casa, pero también más arropadas. Pues si no hay ninguna cuestión más, eskerrik asko guztioi, muchas gracias a todos.